A ver, no sé. Vayamos a ver si alguien lo ve todo esto, ¿no? Plomazo total. Bueno, ¿dónde habíamos dejado? Tenemos dos seguidas ahora. Y básicamente, en realidad, no sé dónde dejamos. Creo que no llegué a hablar del final de la Revolución Francesa. No, no me acuerdo bien. Eh, mm, pero hoy estaría bueno hablar del siglo XIX. Eh, es un siglo de muchas tensiones eh, y donde más o menos se conforman todas las problemáticas del mundo actual. Bueno, no problemáticas del mundo actual, pero ahora tenemos otros problemas. Pero empiezan a construirse todas las problemáticas que tienen que ver con los nacionalismos, las intervenciones estatales en un sentido más afirmativo, no negándolas, siempre hay intervención, pero decididamente diciendo que sí que la hay. Este, la discusión sobre la burocracia, sobre la política, sobre la actividad política, la discusión sobre las formas de gobierno, ¿sí? Eh, los fascismos, los totalitarismos, los regímenes, los modelos económicos, las guerras, las revoluciones. Eh, vamos a decir, no es que no había de todo este tipo de cuestiones en el mundo antiguo, o no medio antiguo, feudal o monárquico, aunque el monárquico es medio de transición. Pero en el siglo XX se conforman todas estas problemáticas. Las constituciones, de alguna manera, eh, van reflejando estas tensiones, ¿no? Los tipos de constituciones, los tipos de derechos consagrados o negados, ¿correcto? Y al mismo tiempo las prohibiciones, las reglamentaciones, las limitaciones, y también discusiones sobre la ingeniería constitucional, las mejores formas de gobierno, cuáles deberían ser. Las constituciones también van trabajando esto. Tal vez sobre lo que menos se habló, y recién ahora se habla un poco tímidamente, es sobre lo judicial, que es algo que no, de lo cual no se teorizaba, vamos a decir. Se teorizaba sobre los derechos, se teorizaba sobre el tipo de gobierno, se teoriza sobre el Estado, se teoriza sobre la economía, ¿sí? Cuando digo los derechos, hablamos de derechos de primera, segunda, tercera generación. De lo judicial se teorizaba poco, se teoriza poco. ¿Qué significa se teoriza poco? Se habla poco del tema, se idealiza poco, se especifica poco. Eh, Y por supuesto que no se teorizaba nada de lo que nos está pasando ahora porque es actual, ¿no? Los algoritmos, los medios de comunicación masivos, la concentración, no la concentración monopólica de las empresas, sino empresas de medios que cargan de sentido y todas esas cuestiones que son interesantes y son muy actuales. Eso, vamos a decirlo, no está reflejado en ninguna de las constituciones actuales. Es para las reformas del futuro, ¿no es cierto? Así como se hablaba de soberanía de trabajadores, soberanía popular, soberanía parlamentaria, soberanía de la burguesía, en el futuro puede ser soberanía de usuarios, soberanía de, no se estoy inventando, ¿eh? Soberanía del algoritmo estamos viviendo, está descontrolado. Bueno, y todo esto, eh, un poco en la Revolución Francesa, al final de la Revolución, y lo que sería su continuidad, un poco estas problemáticas, no la del algoritmo o la de lo judicial, sino todas las otras cuestiones, se empiezan como a advertir.
Y tal vez de todos los procesos este es el más interesante porque en el periodo que va de 1793 a Napoleón, bueno, pasa de todo. Lo más importante fue, no sé si la vez pasada alcanzamos o no, la Constitución Jacobina. No sé si no me acuerdo, honestamente les digo, qué dijimos de eso, hasta dónde llegamos en ese punto. No sé si se acuerdan o no, yo para no repetirme. Ni idea. Bueno. Em, bueno, yo retomaría desde la caída de la Constitución de 1791. ¿Se acuerdan cómo fue el proceso? La revolución en el 89, les nombré un montón de eventos la vez pasada. eh, Revoluciones, manifestaciones, idas, vueltas, consagraciones, lo que pasaba en Versalles, lo que pasaba en el Palacio en París. este, y en 1791 se sancionó la Constitución, que es la Constitución, vamos a decir, liberal, liberal en cuanto a lo económico, ¿correcto? Eh, pero se prohíben las asociaciones políticas. Estamos hablando acá de un partido, un sindicato, las asociaciones políticas. Se prohíbe que la gente se junte a debatir de política, pero había muchos clubes políticos, clubes de discusión, lo que hoy nosotros podíamos entender como asambleas populares, ¿no? Pero eran cafés, tertulias, lugares de encuentro en donde se discutía, estamos hablando ahora del París revolucionario, ¿sí? Respecto de cómo tenía que ser el gobierno o las instituciones del futuro caída del antiguo régimen. No lo llamaban el antiguo régimen, pero bueno, era lo que estaba terminando, los títulos nobiliarios. Entonces, todo este movimentismo le ponemos el nombre de la, la politización social, o sea, la sociedad se politiza, ¿sí? ¿Y qué significa que la sociedad se politiza? Significa que todos los ciudadanos empiezan a hablar de las cuestiones políticas como propias. Ya no es una cuestión que le compete al soberano o que le compete a los grandes estamentos, sino que si ahora somos todos ciudadanos y estamos formando un gobierno, vamos a decirlo, democrático o republicano barra democrático, la sociedad se politiza y todos se creen con derecho a participar. Si todos somos ciudadanos, todos podemos participar de la creación de las instituciones de gobierno, ¿correcto? Y es un problema porque no estábamos preparados para esto. Es decir, la ciudadanía se empieza a construir de abajo hacia arriba. Cuando digo que no estábamos preparados es que no había una actividad política de la sociedad eh, bajo ningún punto de vista. No hay elecciones, sí había, como estuvimos viendo, elecciones entre estamentos para elegir cargos representativos, formas de elección siempre hubo, pero elecciones populares, poderes constituyentes, ¿sí? Participación directa en la creación de los órganos de gobierno y en la consagración de derechos. ¿Qué derechos? Algo así como la posibilidad de que decidamos nuestro futuro como mejor nos parezca que tiene que ser, sin depender de una voluntad divina ni monárquica. Todo esto es una novedad. Y bueno, generó mucho conflicto. ¿Siguen este razonamiento? Por eso digo que estamos hablando acá de construir la ciudadanía por abajo. Y fue un aprendizaje que en el periodo de la Revolución Francesa tiene como acontecimientos visibles, bueno, la creación de eh, sectores políticos diferenciados. Por un lado, los que llamamos los jacobinos, que se llamaban originariamente los amigos de la Constitución, que son
sectores urbanos de la ciudad capital, ¿correcto? Que no tienen título nobiliario, ni son grandes burgueses, pero sí tienen estudios, sí participan activamente de la vida intelectual y están sostenidos por un montón de pequeños, pequeños propietarios, por funcionarios administrativos, por trabajadores de diversos tipos y rango, eh, que bueno, en el furor, digamos, de la época, digamos, toman acción, toman partido. También aparece otro grupo que se llaman los girondinos, que son representantes también medios, pero no tanto de la capital, sino del interior, y más ligados a valores tradicionales. Cuando decimos tradicionales, siempre el eufemismo es Dios y la familia, pero también con mucho recelo respecto de la capital. Vieron que pasa siempre que hay una capital y los lugares que no son capital, que se sienten menospreciados por la bajada de línea que viene de la capital. Y esos son los girondinos, propietarios de campos, que no a favor de un libre mercado, de acumular riquezas de manera ilimitada, aunque son pequeños propietarios, pero con la mayor cantidad de libertades posibles en lo económico y también con el no avasallamiento de la ciudad respecto de la vida tradicional en el campo. Y prontamente empiezan a rivalizar jacobinos y girondinos y también aparecen partidarios del monarca, los, este, los monárquicos o los realistas se llaman, o los legitimistas. Y toda la actividad política, esta discusión, empieza a tomar forma en el Parlamento. Y también esta es una novedad, porque ahora el Parlamento se transforma en la institución del nuevo orden. Si queremos gobernar, hay que ocupar el Parlamento. No hay que, ese es el, digamos, el lugar al que acceder. Y simbólicamente, el lugar desde donde se empezarían a tomar las decisiones. Ya no desde la realeza o de la casa de la monarquía, ya no importa lo que digan los nobles porque ya sus títulos no valen. Entonces, lo importante es ocupar el Parlamento. Y rápidamente el Parlamento va a ser ocupado por la burguesía. Y todos los sectores populares van a quedar relegados del Parlamento. Y se van a empezar a crear las primeras leyes que tienen que ver con el acceso al Parlamento. Y ahí aparece la posibilidad del sufragio o la barrera al Parlamento impidiendo la existencia del sufragio. Y aparecen grupos que se llaman sufragistas, que son los futuros socialistas, ¿sí? Que pelean por derechos que tienen que ver con ser elegido y elegir a sus representantes, lo que llamamos los derechos políticos. Y también los derechos de asociación política, o sindical, o gremial. En 1791 les decía, entonces, esperen que voy a sacar el WhatsApp, porque me están llegando mensajes y me van a distraer. Aguárdenme un segundo. Ahí está. Sí. Entonces, en 1700, para ponerle fechas a un poquito de esto, 1791 les contaba una constitución que se autodenomina liberal. ¿Sí? Esta es la que aparece uno que se llama Sieyès, que establece la idea de un poder constituyente y un poder constituido. Y el poder constituyente es el que está por encima del poder constituido y son unos pocos, ¿correcto? Y aparecen entonces también las categorías de ciudadano de primera y ciudadano de segunda, o activo o pasivo. ¿Por qué? Porque rápidamente la burguesía que toma el control de las instituciones de gobierno o las nuevas instituciones de gobierno, pero la administración burocrática también, necesita ponerle un freno al avance de las mayorías populares.
y no admite que más, vamos a llamarlo así a propósito, masas irracionales se hagan del control de instituciones que tienen que estar a cargo de los sectores más virtuosos de la sociedad, ¿sí? La aristocracia, vamos a llamar. Entonces aparecen estas categorías de ciudadanos de primera y de segunda, o de activos y pasivos, haciendo notar la diferencia entre unos y otros. Algo así como que la burguesía que toma el control en estas relaciones y tensiones pasa a tomar el rol que tenía antes los altos títulos nobiliarios, ¿correcto? En 1792, los sectores esos que les contaba jacobinos, las asambleas populares, eh, copan, y literalmente copan el Parlamento a la fuerza, disuelven a las autoridades y hacen votar nuevas autoridades y convocan una nueva asamblea constituyente. Y esta asamblea constituyente en el año 1792 sanciona una nueva constitución totalmente contraria a la constitución de 1791. Y esta es la primera constitución que nosotros podemos denominar como una constitución democrática dentro de lo que nosotros entendemos por democracia en términos modernos. Porque ya existía la idea de democracia en Grecia, ¿correcto? Que es una democracia en la que el pueblo, que son unos poquitos ciudadanos, eh, participa activamente del gobierno y de la legislación. Pero eso en las sociedades de masas, de millones de personas, es impracticable, ¿sí? O por lo menos era impracticable hasta hoy. Hoy no sé qué pensar de esto. Podría llegar a ser, podríamos pensar. Gabriela me pone cara, pero no sé, por lo menos pensarlo. Estamos todos a un clic de distancia de decir algo, no sé qué. Sí, no sé, a ver, por ahí tecnológicamente sea viable, ponele, A eso tenés me que llegar refería. el acceso a todo el mundo, pero es medio complicado, diría. No, no, es re complicado. Solamente que en ese momento, porque estuviste bien la expresión técnicamente viable, en ese momento lo que se decía era que era técnicamente inviable un gobierno de todos. Y ahora, bueno, este desarrollo de la comunicación generó esta posibilidad. Faltarán mil condiciones más, correcto, pero esta que tal vez era la más importante, por lo menos salir, no sé si la más importante, pero una fundamental, está ahora. Y bueno, en ese entonces aparecen, hay como dos, vieron que les dije que se empieza a hablar de la forma de gobierno, cuál es la mejor forma de gobierno? Charlan, ¿no? Y bueno, la burguesía quiere un gobierno limitado y para pocos. Y los sectores populares quieren un gobierno popular. Y tratan de hacer honor a la idea aristotélica de que democracia es el gobierno del pueblo. Entonces el pueblo tiene que participar activamente y no aceptan la idea de la representación. Esto es importante porque nuestra constitución y las constituciones que llamamos liberales, todas aceptan como única forma posible la idea de la representación. No hay gobierno directo del pueblo, son todos gobiernos representativos, ¿correcto? Algunos más adelante van a decir elitistas. Artículo 22. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Eh, y no sé si recuerdan que un gran intelectual que un poco encendió la mecha eh, fue Rousseau, que decía, ¿se acuerdan que les conté que decía que los ingleses se engañaban con el temita de la representación y no creían en la representación? Creía que tenían que votar el pueblo, si era verdaderamente libre, votar todas las leyes que sancionara. Y en la Constitución de 1793, Francia, los jacobinos
sancionan una constitución que prevé justamente eso, que todas las leyes que sanciona la Asamblea solo son válidas si son aprobadas mediante un referéndum. Eso aparece en la Constitución. Déjenme ver si lo voy a buscar. En algún lugar, en algún otro curso, lo leí, pero después ya me aburrí de leerlo, pero lo leí en la Constitución, está. Eh, lo tengo medio parafraseado, el derecho eh, de iniciativa popular y de referéndum y la ruptura, si lo tengo anotado, con la idea de democracia representativa. Esa constitución también sancionó otras cuestiones elementales, como por ejemplo que eliminó las categorías de ciudadanos y todos pasaron automáticamente a ser ciudadanos activos y los electores pasaron de 40.000 a 3 millones o 4 millones de golpe, con las implicancias que eso tiene. El país o el reino o lo que se estaba formando ahí no tenían la capacidad de organizar un comicio con 4 millones de personas en 1793. Es imposible. Solo fue impracticable, solo quedó como idea. No solo era impracticable una democracia directa, sino también que es impracticable un comicio para 4 millones de personas, aunque lo consagremos. ¿No es cierto? Y bueno, consagró también el derecho al trabajo, lo que sería hoy nuestro artículo 14. Es importante el derecho de trabajar libremente porque no había una relación, creo que la vez pasada mencioné mínimamente, entre patrones y capataces. Y dentro de esa clase productora, los que estaban a cargo de sus patrones en sus pequeños talleres, atelier, no podían salirse de esa relación. Y los trabajadores querían contratar libremente con los comerciantes, con la burguesía, con los marchands, sin depender de su jefe directo en la fábrica. Entonces, consagrar el derecho de trabajo era la libertad para el trabajador de contratar como quisiera, sin saber el trabajador cuál podría ser la consecuencia de esto, ¿no? Este, Eso se consagró en la Constitución de 1793, pero también en el Código Napoleónico de 1804, que está mencionado como el contrato de locación de obra, ¿vieron? Que nosotros vemos hoy como, cuando leemos que Napoleón consagra el contrato de locación de obra, automáticamente pensamos, bueno, pero ahí el trabajo no tiene protección, porque vos contratás sin protección estatal y ahí la relación de fuerzas es dispareja, ¿correcto? Eh, pero en ese momento no se veía así, se veía como una victoria para los trabajadores que se liberaban de sus patrones directos en el taller. Entonces, desde ese punto de vista era un reconocimiento. Después, bueno, fue otra cosa. Eh, y también esa constitución, eh, bueno, consagró el fin de la esclavitud en todas las colonias francesas, lo cual fue tremendo para lo que sería el reino, porque los países imperialistas se sostienen con su explotación de colonias, ¿correcto? Si no es imposible. Inglaterra, España, Francia, Portugal, Holanda, si no es imposible. O sea, ¿dónde está el secreto? Y el secreto está en las colonias, en la generación de recursos económicos, de mano de obra esclava, capitalismo hacia adentro y cualquier otra cosa hacia afuera. Bueno, Robespierre instó a el fin de la esclavitud. En este periodo, 1791, no sé si saben, fue la revolución en Haití. ¿Sabían? No, sí, no. Es la primera revolución de esclavos en Haití. Eh,
que pretenden liberarse y dejar de ser esclavos. Fue una revolución bien desde abajo, que terminó en masacre, con la consagración de la libertad para algunos, pero la esclavitud no se terminó de abolir, pero sí para los que eran negros libres, estatus X. Pero Robespierre también lo hace porque rápidamente Francia, una vez que es ocupada por los jacobinos, empieza a tener, avanzando, guerras internas y guerras externas. Monarquías de otros países asedian a Francia, ¿sí? Para asistir a la realeza francesa. Porque ustedes saben que entre las monarquías en la época feudal se asistían, ¿correcto? Y al mismo tiempo aparece desde el interior del reino una contrarrevolución para terminar con el gobierno de estos locos, así los consideran, de la capital, que se fueron de mambo, una cosa así. Y además, bueno, toda la capital se arma, en el sentido de tomar las armas. A partir del momento en que la contrarrevolución que viene del interior de Francia hacia la capital y desde las fronteras hacia el país, y esto es una amenaza, toda la capital se arma, se crea lo que se llaman las guardias nacionales. Es importante porque toda la población se arma en defensa de la patria. Entonces acá aparece otra idea, que no es directamente la idea del derecho de los trabajadores, sino que es el derecho de los nacionales franceses, ¿sí?, de armarse en defensa de la patria en contra de la invasión enemiga. Y acá aparecen como varias ideas que después se van a desarrollar con fuerza. Por un lado, la idea de que ser nacional del reino o del Estado o del país te otorga derechos. Por otro lado, una población civil politizada, como les decía, y al mismo tiempo armada, con las consecuencias graves, no sé si graves, con las consecuencias que tiene que una población esté armada, ¿correcto? Adviértanlo, por ejemplo, ahora con lo que pasa en Estados Unidos. Una población armada es un peligro. De hecho, Weber dice que la forma de lograr un Estado es desarmando a la población. Yo se los había contado, ¿se acuerdan? En la dinámica de cómo el monarca va consagrando el reino, desarmando a la burguesía y asegurándoles la propiedad, ¿se acuerdan? Pero ahora se distribuyen armas por toda la población para defender a la patria. Y al mismo tiempo encuentran los sectores populares en las guardias nacionales una posibilidad de ascenso social. Esto es muy importante, porque ¿cuál era el progreso para los sectores populares si no eran propietarios, no tenían títulos nobiliarios, no contaban con tierras y solo cuentan con sus manos como fuerza de trabajo que pueden vender en el mercado? ¿Cuál es la única posibilidad de ascenso social si no era la iglesia, que era la otra posibilidad de ascenso social? Bueno, el ejército. Y el ejército se queda con las guardias nacionales en este periodo. Y esto no es algo que va a desaparecer, sino que las guardias nacionales va a ser, digamos, un símbolo de la resistencia popular que va a seguir existiendo hasta nuestros días, pero con fuerza hasta 1871, que es el periodo de lo que se va a llamar la Comuna de París. Perdón, profe, Sí, la contrarrevolución es de parte del interior del país, ¿no? sí. La contrarrevolución, decime. ¿No vendrían a ser los girondinos? Para ponerle un nombre por los grupos, Sí, ¿o para no? ponerle un nombre le tenés que poner los girondinos, por un lado, que ocupaban que ocupaban una parte del Parlamento, ¿sí? Que al principio estaban en conjunto con los jacobinos, pero que después
con el devenir de los acontecimientos se enemistan y advierten que tienen diferentes intereses y que no son tan radicalizados como los jacobinos. Y otro actor importante, que no son los jacobinos, porque los jacobinos serían como los intelectuales del movimiento, pero la base son los que se llaman los sans-culottes, que sans-culotte significa sin bombacha, que es porque no se visten como se vestían los nobles, ¿correcto? Vieron que se vestían con una vestimenta específica y estos llevaban ropa de trabajo, entonces por eso eran los sans-culottes sin bombacha. Culotte es, ¿vieron la bombacha grande que se ponen las mujeres? Así como los superhéroes, digamos, y llevaban ropa arriba. Casi que durante la época de la nobleza eran todos superhéroes, como se vestían. Y estas sans-culottes eran una masa informe que tenía diferentes intereses y a veces seguía unos, a veces seguía otros, pero era la base o la fuerza de choque de los jacobinos. Los girondinos eran un grupo de intelectuales que sostenían las ideas del interior del país y que van a concretar la contrarrevolución en 1794. Entre el periodo que va de 1793 a 1794, es decir, desde la disolución de la Asamblea en el 92, la convocatoria a un nuevo poder constituyente, la sanción de una constitución democrática con democracia directa en 1793 y hasta 1794, el control del poder o de las instituciones de gobierno degollado el monarca, Luis XVI, va a ser a partir de un comité de salud, que es un área ministerial de las fuerzas burocráticas, a cargo de Robespierre. Y este periodo después va a ser demonizado por la narrativa oficial, vieron que siempre alguien después escribe la historia, va a ser demonizado como el periodo del terror, que así se lo conoce hoy. Si pones en Wikipedia el periodo del terror, te sale Robespierre, ¿no es cierto? Es cierto que fue un periodo de mucha violencia, de una violencia inusitada que fue como la culminación, de alguna manera, de todo un periodo de baños de sangre que venía desde las épocas del feudalismo, de las guerras de religiones, de las rebeliones populares, sofocadas por los monarcas, que yo les fui contando a lo largo de todas las clases, ¿correcto? Y este periodo, bueno, fue un periodo en el que Robespierre empieza a gobernar en nombre del pueblo. Él hace mucha conceptualización respecto de lo que él considera el pueblo, que considera que tiene que armarse en defensa de la patria, y dicta un montón de estas medidas como las que les estoy contando, y al mismo tiempo empieza a hacerlo de una manera que hoy la entendemos como un gobierno autocrático. Yo no les diría totalitario, porque eso sería más bien fascista y corresponde al periodo de entreguerras y de la Segunda Guerra Mundial, pero sí autoritario o dictatorial, con ejecuciones sumarias al por mayor, la guillotina como mecanismo efectivo de suprimir las tradiciones internas, todo en defensa del pueblo. Se parece mucho a un totalitarismo en algún punto. ¿Por qué? Porque todas las ideas disidentes son terminadas con la muerte. Incluso todos sus compañeros a los que finalmente él acusa de traición, y finalmente él termina en la guillotina, ¿no es cierto? Fue un periodo de mucho terror que va a terminar en 1795. Espérenme. Tantas cosas que leí. Esperen, Miren.
1795, en la página en Pisarello, aparece una mención a la apertura de la Asamblea del Poder Constituyente de 1795. La contrarrevolución se llama la Revolución Termidoriana. ¿Sí? De hecho, yo les había contado, Pisarello le pone el nombre al libro por esta revolución, porque se llama Un largo termidor. Porque, ¿qué advierte el autor este que les di para leer? O cómo es que él analiza o interpreta la revolución termidoriana o la contrarrevolución. Él interpreta que ahí se terminó lo que sería el gobierno democrático y que nunca más pudo restablecerse en la historia contemporánea, moderna y contemporánea. Y por eso considera que el termidor es un largo padecimiento de los sectores populares. Y por eso escribe el libro, digamos, a contracorriente de lo constitucionalismo, digamos, vamos a llamarlo hegemónico, que ve en las instituciones actuales una verdadera democracia. Y en realidad tal vez no lo sería o podría ponerse en discusión. Quien, por ejemplo, trabajó este concepto muy bien fue el juez de la Corte ahora, Rosenkrantz, en el discurso que dio. No sé si pudieron leer el discurso, no la partecita que citaron todos los medios, sino el discurso entero. Mucho más lo leí entero. Y ahí hay como un ideario de lo que sería la democracia representativa, lo que llamamos la democracia liberal. Y Pisarello considera que eso es un freno, este tipo de democracia, la que tenemos actual, elitista, representativa, en la que los sectores populares no pueden acceder a las instituciones de gobierno ni decidir sobre sus propios destinos, lo considera antidemocrático Pisarello. Y dice que esto empieza cuando la contrarrevolución termina con los sueños jacobinos. Y en la página esperen, 82 del libro de Pisarello, si la tienen pueden buscarla, ¿sí? Bueno, cita un autor que está bueno que lo rescatemos, y después seguimos. Cita uno que se llama François Antoine de Boissy-d'Angles, 1756-1826, esto es en la página 82, que hace un discurso preliminar el 23 de abril del 1795 a lo que es el nuevo poder constituyente de la nueva constitución que va a restaurar los valores de la constitución de 1791. ¿Sí? Y va a terminar con toda esta idea loca de el pueblo que gobierna de manera directa y que todos somos ciudadanos y que tenemos derecho a la insurrección y que tenemos derecho a la asociación y de formar asambleas populares y partidos políticos. Todo eso está prohibido. Va a estar prohibido durante 100 años todo eso. ¿Se sorprendieron? Sí, va a estar prohibido durante 100 años y se va a consagrar después de las primeras guerras mundiales, básicamente. No sé qué pensaban, pero costó. No es que fue automático. Y acá lo que dice el autor es cuando es la apertura, ya no hay más rey, van a volver igual. Dice, de lo que se trata, porque lo que estamos acá, es de garantizar la propiedad del rico y la existencia del pobre. Esa vendría a ser el ideario constitucional republicano de 1795, que es el espíritu de las constituciones liberales de la época, que lamentablemente nosotros tenemos como vigente, porque más allá de todos los adimentos que nos fuimos haciendo, más allá del 49, el 14 bis o la incorporación de los tratados, convive todo eso con un espíritu muy liberal del siglo XIX
no jacobino. Entonces, garantizar la propiedad del rico y la existencia del pobre. Es decir, la igualdad no sería el valor fundamental bajo ningún punto de vista, sino sobre todo la libertad en un sentido, vamos a decir, negativo, porque la existencia del pobre no es más que eso. La propiedad del hombre industrioso, dice acá, que es una conjunción de industrial y virtuoso, y la libertad y la seguridad de todos. ¿Correcto? Y después dice el autor, bueno, dice, debemos ser gobernados por los mejores son los más instruidos, básico, lo que pasa es que los que se instruyen son los más ricos, ¿no es cierto? Por eso son los mejores. Es casi tautológico. Que asegura el autor, son los más interesados en el mantenimiento de las leyes. Y por supuesto, ¿cómo no van a ser los más interesados en el mantenimiento de las leyes si las leyes están hechas para ellos? Correcto. Y después dice, bueno, en general, dice Boissy Anglais, los ricos no quieren ocuparse de gobernar las instituciones porque están ocupados en sus negocios. Y dice el autor Boissy Anglais, sería bueno que se ocupen un poquito de las instituciones públicas, además de ocuparse de sus negocios. Y después agrega esto que es muy interesante. Dice, el hombre sin propiedades, estoy leyendo siempre, ¿eh? El hombre sin propiedades, por el contrario, necesita un constante esfuerzo de virtud. ¿Qué es un esfuerzo de virtud? Pensar. Tiene que hacer un esfuerzo y pensar un poquito, para interesarse por un orden, por una constitución, por un régimen, que no le conserva nada. Es decir, tiene que hacer un esfuerzo por interesarse y querer un régimen que para él no está hecho. ¿Entienden? Y al mismo tiempo tiene que hacer un esfuerzo de virtud, advertir, darse cuenta y oponerse, acá sí leo, oponerse a los movimientos que le ofrecen alguna esperanza. ¿Y acá a qué se refiere? Se refiere a los demagogos, aquellos que para los liberales son quienes te prometen cosas incumplibles, promesas irrealizables. Está hablando básicamente de teorías que después van a ser teorías socialistas que plantean otra forma de pensar el capitalismo y el mundo, otra forma de pensar los lazos de solidaridad y las instituciones de gobierno. Entonces, un poco, ¿por qué lo leo? Lo termino. Dice, un país, decía él, gobernado por los propietarios está dentro del orden social, en términos contractualistas. Ahora, un país en el que gobiernan los no propietarios, dice Boissy Anglais, está en estado salvaje. O sea que, ¿cuál era la idea que tenían ellos, los constituyentes en ese entonces? La idea de que las nuevas naciones que nacían a la faz de la tierra y que dejaban de ser monárquicas y que pasaban a ser repúblicas, eran repúblicas de propietarios, eran repúblicas de burgueses, no eran repúblicas populares. Y que lo que había pasado en 1793 tenía que ser enterrado para siempre bajo 7 llaves, ¿correcto? Porque las ideas democráticas aspiracionales, populares, de igualdad, ¿sí? De modificación en la composición de la propiedad, de autogobierno y de participación popular, no eran admisibles por aquellos que habían triunfado y derrotado a la monarquía. ¿Siguen esta idea? Entonces, esto es lo que se consagra en la Constitución de 1795. Es una vuelta a los valores que habían iniciado en la Revolución sin pasar por el periodo democrático. Claro,
A partir de acá va a aparecer una gran figura que va a modificar todo el tablero internacional para siempre. Esta es la figura, ¿saben quién voy a decir? ¿Napoleón? Por supuesto, muy bien, estás muy bien orientada. Elías también le iba a decir, yo estoy seguro, ya lo estabas pensando, sí, era Napoleón. Con el golpe del 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿sí? Que en 1795 se hace con el control de todos los órganos de gobierno de la Constitución de 1795, que había organizado un poder dividido en 5 órganos distintos. Pero Napoleón toma el control de todas las áreas de gobierno. Y bueno, no sé si leer un poco o no. No, pues lo tengo en francés, por eso no sé si leer. Espérenme. No, lo voy a decir yo. Bueno, ¿qué hace Napoleón? Hace como una especie de mix. Inaugura de alguna manera, y tal vez por esto lo quería, son por muchas razones por las que Napoleón es importante. Por un lado, porque inaugura una nueva forma de gobierno, que es la forma de gobierno plebiscitaria, un poco parecida a la idea que ya había instaurado Robespierre, ¿no? ¿Por qué? Porque Napoleón no se aleja, digamos, del pueblo en el sentido de que va a hacer votar mediante referéndum un montón de decisiones gubernamentales. ¿Mm? Pero al mismo tiempo reinstaura las categorías de ciudadanos de primera y de segunda, prohíbe las asociaciones políticas, reorganiza todo el territorio, nombra cónsules o gobernadores en cada una de todas las regiones del país que le responden directamente a él, y va a consagrar, digamos, algo que ya Luis XIV había desarrollado mucho, pero va a consagrar lo que va a ser un gran aparato de Estado conformando los primeros ejércitos profesionales modernos. Ejércitos profesionales modernos con los que él va a consagrar el primer imperio. 18 de mayo de 1804. El tipo se autonombra emperador, ¿sí? Y ustedes saben ustedes, conquista toda Europa, ¿sí? Modifica todo el territorio europeo, unifica feudos, crea nuevas jurisdicciones y de alguna manera estas conquistas, estas unificaciones van conformando lo que es el mapa actual de los estados. O sea, va preparando el mundo para lo que van a ser las guerras imperiales, Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Napoleón lo que hace es, tal vez nosotros no lo podemos ver, reconfigura todo el mapa. Antes, ¿cómo veían el mapa las autoridades en la época monárquica? Eran familias que gobernaban diferentes ciudades. Entonces había conclaves familiares, la dinastía de los normandos, la dinastía de los borbones, las diferentes dinastías, ¿sí? Los Medici, se juntarían algún día en algún palacio y harían una especie de mapa de qué ciudades están gobernando, ¿no? Entonces ese era como un poco el juego al que jugaban las dinastías imperiales, o las dinastías monárquicas, perdón. Pero Napoleón lo que hace es reconfigurar todos los estados, y aunque los estados no existían, el tipo unifica y lo que crea, ¿saben qué es? Crea unidad de adversidad en un montón de lugares que admiran las luces de Francia, pero rechazan su imperialismo y su injerencia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Napoleón? Va, de alguna manera, a movilizar todas las memorias y las historias locales
que van a encontrar en el rechazo a Napoleón sus independencias. Y entonces ahí tenemos los Balcanes, los países, todos los países que están pegaditos a Rusia, Hungría, Polonia, Serbia, no me los conozco todos. Y por supuesto, los más importantes, Alemania, Italia, y ni que hablar de España, y con España, toda América Latina. Entonces, transformó todo. De lo único con lo que no me meto es Asia, que Francia tiene una gran injerencia, pero mucho más tiene Inglaterra, ¿correcto? En la India tenía mucha más injerencia Inglaterra, en China también, en Japón también, o sea, ahí es como que tienen otra lógica. Pero estos países que le nombré es gracias a las conquistas napoleónicas que además de configurar estos nuevos estados, otra cosa que hace fundamental, y ustedes esto lo deben saber de Civil 1, no sé si se sigue llamando Civil 1, da lo mismo, que es que Napoleón en 1804, al mismo tiempo que consagra el imperio, sanciona el Código Civil Napoleónico. Ese lo conocen. Y lleva el Código Civil a todos los territorios. Y el Código Civil no consagra derechos políticos, es cierto, pero sí, ¿qué es lo que lleva? Lleva capitalismo, lleva racionalidad, lleva ciencia, lleva conocimiento, ¿entienden? Lleva un nuevo modo de pensar, que vamos a decir, de la mano del protestantismo, motoriza la economía mundial de otra forma. Y al mismo tiempo, sigo, si es muy complicado, dígame, pero consagra un aparato burocrático de excelencia. Y claro, ustedes pueden decir, hoy tenemos una visión pesimista de lo que es la burocracia, pero los europeos no lo veían como lo veíamos nosotros. La burocracia era la racionalidad estatal, ¿entienden? Era de alguna manera, ¿cómo decirlo? El conocimiento puesto al servicio del gobierno. La idea de que a partir de una racionalidad burocrática que funciona como una máquina perfecta, se puede lograr orden y progreso. ¿Sí? Es como que a partir de la Revolución Francesa más el Imperio Napoleónico, está todo dado para que empiece una nueva historia, la historia del desarrollo del capitalismo y el orden social y el progreso, bueno, eterno, vamos a decir, ¿no es cierto? Lo de los ejércitos profesionales de Napoleón es, digamos, el punto más importante dentro de lo que es el aparato burocrático. ¿Por qué? Porque todos los estados después van a copiar al ejército profesional napoleónico que inaugura lo que son las guerras modernas. Un gran admirador de Napoleón, Bismarck, en Alemania, ¿no? Y, digamos, el modelo de gobierno burocrático, autoritario, centralizado, eficiente, como una especie de maquinita, es, digamos, una creación francesa / alemana, entre estos dos. ¿Qué es lo que garantiza Napoleón más allá de que prohíbe la actividad política? Bueno, lo primero que garantiza y es fundamental es la paz social, porque Napoleón es, digamos, el heredero de una época de terror. Y después de tanta época de terror que venía de tantos años y que termina con Robespierre, lo que sin o con quererlo el pueblo de alguna manera advierte como válido es la paz social, ¿no es cierto? Uno no puede vivir en constante revolución. Es imposible. Y él garantiza la paz social a través de la militarización y la racionalización burocrática. Al mismo tiempo, le garantiza a todos los pequeños propietarios su propiedad, básicamente a los girondinos.
¿sí? Y eso también conforma la fisonomía de lo que son los países europeos actuales, que no tienen grandes latifundios como nosotros. Y eso hace que bueno, las disputas sean diferentes, la dinámica es otra. Largos debates nos llevarían. La militarización de la sociedad, como les había contado, ¿sí? Porque ¿cómo controla a toda la gente que se arma en las guardias nacionales? Bueno, las uniformiza, les da educación, las disciplina, las educa, ¿correcto? Genera cuadros burocráticos conscientes, nacionales, defensores de la patria. Y además, también saben lo que hace Napoleón, a través del Código Napoleónico, garantiza la naturalización. Hace que todos se conviertan en franceses con derechos para los franceses. Ustedes pueden, si quieren acá, advertir el origen de lo que va a ser el fascismo, entendido como la eliminación de aquellos que no son iguales, el extranjero. ¿Siguen este razonamiento? Esto empieza acá. ¿Por qué? Porque crea, arma a todos en defensa de la patria, garantiza para el pequeño propietario su propiedad, para aquel que busca ascenso social, la formación burocrática en el Estado. Y al mismo tiempo les da un sentido de pertenencia. Y claro, ¿y contra quién? Contra el extranjero. Y todos los que son extranjeros se convierten, de alguna manera, en extranjeros dentro de su propia patria y, por lo tanto, pasibles de ser expulsados o perseguidos. Y esto va a aumentar poco a poco. O sos francés o tenés una religión. Y esto va fomentando los nacionalismos. Y fomenta una idea de igualdad, que no es la igualdad, vamos a llamar de alguna manera, que pregona, por ejemplo, una igualdad que se pregona hoy. ¿Qué sería? Una igualdad en cuanto a las posesiones, o una igualdad, si quieren, en cuanto a la igualdad de oportunidades. Vieron que esas son las desigualdades de las que hablamos hoy. Si bien en tensión, son esas las igualdades de las que hablamos. Pero la igualdad racista es otra, era una igualdad biologicista. ¿Qué tipo de igualdad? Era una igualdad en la que había que eliminar al desigual. Una igualdad en la que habría que lograr una especie de homogeneización. Y a partir de acá también aparece otra idea que empieza a surgir con Napoleón. La idea de que la democracia no es el pueblo que delibera, sino que la democracia es el gobierno de un pueblo todo homogéneo que siga a un líder. ¿Entienden? Y que lo que diga el líder es lo que dice el pueblo. Y esa sería la nueva idea de democracia que va a empezar a rivalizar con la idea de la democracia como deliberación, ya sea representativa o directa, pero como deliberación. Entonces todo esto también se empieza a discutir y se empieza a discutir en las constituciones también, ¿no es cierto? Todas las constituciones que tenemos nosotros en este periodo, que es la constitución, qué sé yo, de Cádiz de 1812, las constituciones de América Latina, las constituciones posteriores, ¿no? De la primera tanda de 1800 a 1850, son constituciones que consagran todos los derechos liberales y al mismo tiempo fomentan ejecutivos fuertes, ya sean a cargo del monarca, ya sean a cargo de un presidente que es elegido pero que tiene las funciones de un monarca, ¿sí? Ustedes pueden advertir en el ideario constitucional argentino que para garantizar el orden interno, el presidente tiene poderes que son poderes casi monárquicos, que después las pueda ejercer o no en función de la coyuntura y nuevos poderes fácticos actuales es otro tema. Estoy hablando de los atributos que les consagra el diseño del texto, a eso me refiero. Y se corresponden con esta idea napoleónica, ¿sí? De que la administración tiene que ser una administración fuerte y centralizada. No hablábamos todavía en este periodo de que la administración tiene que intervenir activamente en el proceso económico. Eso es otra cosa.
que si bien lo hace, porque ya lo hacía antes de la época monárquica, ahora lo hace menos porque lo hace a los fines de asegurar la existencia de un mercado, pero no de disciplinar al mercado. En cambio, a partir de 1910 o 20 es otra la idea, es que el Estado tenga empresas propias, que el Estado tenga empresas testigos, que estatice, que tenga un banco central, todo eso es distinto. Acá es una idea de la cual el Estado interviene para organizar el mercado sin disciplinarlo de alguna manera. Igual estas discusiones a veces me molestan porque si más que el Estado intervenga, yo les diría, no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo con Carl Schmitt, lo que dice el autor es la sociedad la que se apropia del Estado, no el Estado el que interviene en la sociedad. ¿En qué sentido? Bueno, vieron que les conté toda esta idea de Robespierre, de crear la ciudadanía desde abajo. Entonces, ¿qué empieza a hacer la sociedad? Empieza a ocupar las instituciones públicas y a politizarse. ¿Y qué significa politizarse? No solo ocupar las instituciones de gobierno en cuanto a los cargos en la asamblea, también es decidir cuál es la política educativa, decidir cuál es la política criminal, decidir cuál es la política impositiva, decidir cuál es la política de desarrollo de puentes y caminos. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es que la sociedad se apropia de un montón de temas que eran de privados y pasan a ser públicos. Y por tanto, entonces pasan a ser estatales. Y se discuten en el marco parlamentario o ministeriales cuestiones que antes eran privadas y ahora son públicas porque nos las apropiamos. Y a eso también llamamos la politización. Y así miles de cuestiones, como la idea de organizar la sociedad, numerar a la sociedad, darle derechos a los nacionales, derechos de naturalización, derechos de educación y bueno, de lo que se imaginen. A la fecha no paramos. Son y 17. Bueno, ¿están cansadas y cansados? No, porque yo como sigo tirando conceptos, voy a tirar algunos más. Algunos más y ya los dejo en paz. Es que es un mundo complejo. Ahora lo que empieza, para ponerle títulos institucionales, siempre los títulos institucionales les ordeno un poco el panorama. 1799, Napoleón toma el control total. Y hasta 1815 controla toda Europa, el imperio. Y en 1815 se restablecen las monarquías. Hay un pacto, creo que es el Pacto de Viena, que es la restauración monárquica y volvemos, ya no como querríamos, pero volvemos al orden antiguo anterior. Se terminó todo este chiqui-chiqui de Napoleón. Es muy, muy claro en nuestro caso lo que pasa con la influencia napoleónica. ¿Por qué? Porque en 1810 la revolución, ¿correcto? Que más que es un poco, esto no sé si como lo tienen en sus mentes, pero la revolución era el juntismo, que era el movimiento español de juntas, de gobierno, que se unían para resistir la invasión napoleónica. ¿Sí? Entonces, cuando Napoleón invade España y pone a su, creo que era su primo Pepe, o su hermano, no sé si su primo o su hermano, me olvidé, y lo hace jurar como rey de España, rápidamente el ejército napoleónico es una aplanadora, destruye a los gobiernos monárquicos españoles, pero a partir de ese momento empieza una resistencia en España.
una resistencia que son como 200 pueblos resistiendo. Y aparece el movimiento que se llama el juntismo, que son juntas de gobierno que se juntan para resistir, aunque caen, a Napoleón, ¿sí? Y acá, en América Latina, que somos también de alguna manera España, ¿sí? También hacemos juntas de gobierno, que aunque después tomamos vida propia y empezamos a hablar de la idea de que si no está Fernando, entonces no hay soberano, por lo tanto podemos tener nuestro propio gobierno, al momento en que se nombra la Junta de Gobierno, era este movimiento juntista para resistir a Napoleón. Pero claro, en 1815 cae Napoleón, y creo que en 1814, si no estoy mal, Fernando deja de estar preso, Fernando VII, que, entre paréntesis, desde la cárcel escribía cartas a Napoleón diciéndole que si lo sacaba de la cárcel le juraba fidelidad. Y cuando vuelve Fernando al trono, acá pensaban que Fernando era el liberalismo. Y cuando vuelve Fernando, Fernando era lo mismo que Carlos, su papá, con quien también se peleaba. Entonces empiezan las ideas ya independentistas. Y nuestra independencia finalmente es en 1816, que es una conjunción de factores. Pero bueno, hecha esta disquisición, cuando cae Napoleón en Francia, se restablecen las monarquías absolutas. Iba a haber monarquía en 1815, vuelve un tal Luis, creo que es Luis XVIII, porque a 17, no, Luis XVII, no estoy seguro. No tenemos historia de Luises, pero bueno, vuelve un Luis. Y después aparece un tal Carlos X, y después aparece otro Luis Felipe, y después aparece un segundo Napoleón, en 1848, que es el sobrino de Napoleón, que es Napoleón Bonaparte. Todos, ¿por qué lo digo? Son todas figuras entre rey y presidente. Y no es casualidad que todas las constituciones de América Latina consagran presidentes con poderes monárquicos. Y el debate en la época era si ser república o ser monarquía. Y no era muy distante una de otra. ¿En qué sentido? De que la república era un gobierno con división de poderes, pero el Ejecutivo tenía las mismas prerrogativas que un monarca. Y no es loco de pensarlo, si en el mundo lo único que había eran monarquías. ¿Comprenden? Era básicamente lo más novedoso que podíamos llegar a tener. Y para terminar, durante este periodo tenemos tres grandes formaciones que las vamos a decir ahora. Por un lado, el crecimiento del aparato del Estado en ascenso total, ¿sí? Por otro lado, el crecimiento de lo que va a ser el socialismo, el sufragismo, el anarquismo, el marxismo o todas las que sean ideas de asociación política por abajo, que van a cuestionar las instituciones de gobierno en un todo homogéneo, cual si fueran instituciones burguesas, ¿sí? Y van a querer terminar con todas las instituciones de gobierno para lograr, ¿qué cosa? Una sociedad sin clases sociales. La discusión única y exclusiva en torno para estos grupos, y va a ser, la gran discusión va a ser en torno a la propiedad, y va a ser una discusión que va a durar desde 1850, 48 si quieren, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1950. Y al mismo tiempo, esto lo vamos a desarrollar la vez que viene, el lunes que viene, y al mismo tiempo, los nacionalismos,
¿Qué son los nacionalismos? Bueno, esta idea que les contaba que empieza a desarrollar Napoleón, en la que desde las autoridades administrativas y burocráticas del Estado se insta a la población a armarse en defensa del enemigo que son las otras naciones, ¿sí? Creando una especie de enemigo externo y también del enemigo interno, como ya les conté. Creando una nueva idea de democracia que va a llevar a lo que otros autores van a nombrar, van a denominar totalitarismos. Y por otro lado, quien sale triunfante por el medio entre todo esto, el liberalismo, que va a tener su gran crisis en el fin del siglo XIX, pero que finalmente va a resurgir victoriosa. Digamos, el ideario liberal. Y en la base de todo esto, liberal, comunista, fascista, lo que hay es más capitalismo, porque eso es inevitable, ¿no es cierto? Y por más capitalismo me refiero a más, mejor y en abundancia modos de producción en excedente hasta límites insospechados y si quieren, un aumento descomunal de lo que nosotros podemos entender, no importa en manos de quién, de capital. Una postilla, algunos hablan hoy de la dictadura del capital. Algo así como que el capital nos gobierna. Como que somos máquinas de producir sin reflexionar prácticamente. Bueno, no vamos a desarrollar estas locas ideas. Hay mucho para trabajar en el medio. Pero bueno, en la clase que viene les voy a leer algunos párrafos de Tocqueville, la Revolución de 1848 y algunas cuestiones del fin del siglo con Engels, 1890. Todo el capítulo 3 de Pizarello completo. Hegel, Alemania, todo eso. Y a partir de ahí yo les tiro unas consignas. ¿Estamos? Espectacular. ¿Alguien me quiere decir? Perfecto, me dice Fernanda, bárbaro. Bueno, ¿nos vemos el lunes que viene? Perfecto. Gracias, Vale. profe. Nos vemos. Que anden Dale, bien. gracias, profe. Chao, chao. Gracias, vos también. Nos vemos.